E neste programa nós atendemos a cerca de 125 mil crianças que ficam na escola durante cerca de 9 horas, com 5 refeições diárias. A prefeitura concede todo um arcabouço para que essa criança possa estar lá num programa efetivo de educação integral, por meio da doação de kit escolar, onde todas as crianças recebem livro didático e todo o material escolar que ela necessita, uniforme, mochila, tênis. As crianças participam de programas culturais, visitam museus, participam de programas esportivos, por meio de trabalhos em clubes, enfim, tem acompanhamento escolar, reforço escolar. Então, é um trabalho bastante consistente, do qual nós nos orgulhamos muito. E isso tudo, então, inclui a melhoria da qualidade da educação. A Cidade Segura é um programa que prevê a vigilância eletrônica e o espaço urbano seguro. Então, aqui incluímos a Secretaria de Segurança, com o programa Olho Vivo, são câmeras espalhadas por toda a cidade e que faz com que as pessoas se sintam seguras no centro da cidade. A cidade com mobilidade, então, prevê a expansão do metrô, e eu ressaltaria aqui o trabalho que vem sendo feito para que as pessoas possam se deslocar de um bairro a outro por meio de um programa de BRT, que é o ônibus que corta toda a cidade, e que envolve também mais 10 municípios da nossa região metropolitana. Prosperidade, melhoria do ambiente de negócios. Belo Horizonte se destaca nessa área, nesse setor, com programas de estímulo a investimentos, o turismo e a Copa de 2014, da qual Belo Horizonte será uma das cidades sede. Bom, modernidade, nós temos, eu ressalto, o programa BH Digital, em que a cidade se organiza para que todos tenham acesso à internet e, portanto, estejam ligadas digitalmente. A cidade compartilhada e o programa Cidade para Todas as Vilas, que eu acho que são os 2 grandes programas da inclusão social. No Vila Viva, os cidadãos escolhem o que, por meio de um planejamento, de um levantamento, de um diagnóstico, os cidadãos escolhem aquilo que realmente é importante para a sua comunidade, e daí, então, acho que temos um programa por excelência de inclusão, porque ali eles realmente optam por aquilo que realmente é importante para que possam viver e desenvolver dentro de um trabalho de comunidade, e o orçamento participativo, em que eles escolhem efetivamente, tanto por meio de uma eleição presencial, quanto por meio digital, as obras que eles realmente gostariam de ver implantadas em suas comunidades. Esses 2 programas, por excelência, acho que são os programas de inclusão, juntamente à educação, que podemos destacar. Eu vou ficar por aqui, para não ocupar mais o tempo, acho que estourei, peço desculpas, mas realmente numa cidade tão grande e pujante quanto a nossa, eu acho que podemos ressaltar muitos projetos. Muito obrigada e fico à disposição. Una prueba más que no solo en mi casa no me hacen caso. Estoy haciendo señas. Nada, perdón, pero vamos a tratar de equilibrar los tiempos, por eso muy amable por compartir el tiempo también. Bueno, Erika Loyo, vamos a escucharte con la exposición y también incluso si querés ver el video, lo pedís, no hay ningún problema. Bueno, voy a ser breve nada más para explicar el antecedente de la acción específica que vamos a mostrar en el video. En Guadalajara hay algunas de las 7 zonas que tenemos en la ciudad están diagnosticadas ahora con problemas muy fuertes de pandillerismo.
Dada la problemática que se vive en todo el país relacionada con el narcotráfico, lo que ha habido es un incremento del narcomenudismo en diversas zonas de muchas ciudades, no solamente de Guadalajara. Y eso coloca a la juventud y a la niñez en una situación delicada. Por tanto, hay en la ciudad al menos unas 3 o 4 zonas que tenemos marcadas como polígonos de prevención, en donde hemos detectado que ha aumentado el pandillerismo y que ha aumentado algunas prácticas delictivas. Una de esas zonas se llama Miravalle, que está en los límites de Guadalajara con el municipio de Tlaquepaque. Al ser una zona limítrofe, tiene varios problemas o presentaba varios problemas en cuanto a quién le correspondían los problemas administrativos y las soluciones de los mismos, si al municipio de Tlaquepaque o al municipio de Guadalajara. Y esto ocurre con mucha frecuencia en muchos municipios del país, estoy segura. Lo que hicimos fue entonces, en una primera etapa, analizar cuál era la circunstancia de Miravalle a partir del programa que nosotros llamamos PIO, que es el Programa de Intervención por Objetivos, y que incluía tener el trabajo colaborativo de universidades como la Universidad Jesuita del ITESO, junto con algunas otras universidades como el Tecnológico de Monterrey o la propia Universidad de Guadalajara, para trabajar junto con la comunidad en torno al establecimiento del diagnóstico de su colonia o de su zona. Esta primera etapa estableció un diagnóstico elaborado por los propios vecinos y por los propios grupos, incluso por los pandilleros. Dado este diagnóstico, se detectaron los objetivos a partir de los cuales nosotros teníamos que intervenir como autoridad junto con las asociaciones vecinales y los grupos de colectivos, y se encontró que uno de los objetivos principales era reconfigurar la zona a partir de proporcionarle a las gentes, sobre todo a los jóvenes y a los niños, espacios públicos abiertos en donde pudieran desarrollar estrategias deportivas o en donde pudiéramos llevar acciones o actividades culturales. Fue así como nació el primer parque lineal en Miravalle, que es de por sí una zona que tenía muchos problemas de contaminación porque ahí tenía una aceitera, y los parques lineales, que al final fueron 2 junto con un polideportivo que hicimos, reconfiguraron en mucho la zona. En una segunda etapa, esta primera etapa del PIO fue muy exitosa. Se colocó también una escuela de música en donde los niños asisten y pueden tener clases ahí de manera libre. La primera orquesta musical infantil se hizo en Santa Cecilia, que es otra colonia con alto índice delictivo, y ahí en Miravalle estamos ya consolidando la segunda orquesta infantil, una orquesta sinfónica infantil. Lo que les presento ahora es un proyecto de inclusión que elaboramos en una segunda etapa con los jóvenes y que acabamos de terminar hace poco menos de 2 meses. Este proyecto incluye la participación de la asamblea comunitaria, que es la asamblea de los vecinos, los grupos de jóvenes y pandilleros, varios grupos de pandilleros que se incluyeron dentro del trazado y el pintado de este proyecto, una empresa que fue una empresa de pinturas que nos donó las pinturas, y un colectivo que es un colectivo que transmite esta idea del neomuralismo mexicano de la actualidad. En este proyecto lo que hicimos fue tratar de incluirlos a todos en la transformación de un espacio urbano. Miravalle está compuesto por muchos edificios, que son edificios de interés social, en donde vive gente de escasos recursos, y con esta muestra iniciamos la transformación del espacio público a través de una estrategia que se denomina Arte en tu Ciudad, que es que les quiero presentar. Bueno, vamos a continuar con Paula Andrea. La venganza colombiana va a ser porque fue la más breve en presentar a su ciudad, así que vamos a darle tiempo suficiente para que cuente parte de sus experiencias. Bueno, nos invitaron entonces a hablar sobre retos en materia de inclusión en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Yo quisiera compensar con la primera reflexión o salvedad, y es que hablar de retos de inclusión en una ciudad que todavía se encuentra en conflicto, como también se encuentra en conflicto armado en nuestro país,
pues es un reto muy ambicioso, y lo digo porque somos una ciudad que permanentemente, día a día, recibimos personas que sufren desplazamientos urbanos o desplazamientos forzados a nivel rural o a nivel urbano, y esto pues implica unos procesos de exclusión constantes, y que nos invita pues todo el tiempo a estarnos como renovando y pensando cómo lidiar con este asunto en términos de que la inclusión como reto no implica solamente las garantías de derechos fundamentales o el tema de apropiación de espacio público o el trabajo de la diversidad, sino también el estar conviviendo con el conflicto. Bueno, entonces ya con esta salvedad, pues de los retos de inclusión que tenemos, pues fuera del trabajo con población, como les digo, desplazada, pues uno de los más importantes es el trabajo con pobreza extrema, con familias que están en condición de pobreza extrema, con grupos poblacionales en riesgo. Nosotros tenemos identificados 11 grupos poblacionales en riesgo para la ciudad. Dentro de esos grupos pues se destaca el grupo de población afrodescendiente, LGBT, de población discapacitada, en situación de calle, niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, está también población carcelaria, indígena y creo que ya campesina y en situación de discapacidad, ¿cierto? Dentro de esos grupos pues hay unos programas específicamente para inclusión de la mujer. Medellín tiene una Secretaría de las Mujeres, también tiene una Secretaría de la Juventud que se crea a partir de la modernización que tuvo la estructura administrativa en este periodo administrativo que estamos viviendo, 2012-2015, y también la creación de la Subsecretaría tanto de grupos poblacionales como de economía rural, que también busca pues el trabajo con población campesina. Entonces, pues vemos ahí los retos. También nos invitan a contar un poco sobre las nuevas formas de exclusión. Creeríamos que pues específicamente me gustaría como enunciar dos en términos de los grupos poblacionales. Cuando hablamos de estos grupos que vemos en riesgo o grupos que están pues como en condiciones de vulnerabilidad, pues una de las formas de exclusión que se presenta principalmente es la desinformación, o sea, una forma de generar y estar permanentemente o perpetuando esas condiciones de exclusión. Se da principalmente por la desinformación, que es uno de los retos que tenemos, y desde ahí también la administración municipal decide crear la Secretaría de Atención a la Ciudadanía como una forma también de acercar la oferta institucional a los territorios y poder generar pues diálogo, un encuentro más directo y sobre todo más horizontal con la institucionalidad. Y por otro lado también encontramos más bien como a partir como de procesos de investigación liderados por la Secretaría de Cultura, que una de las nuevas formas de exclusión, o más que nueva, una de las nuevas que encontramos es el tema del pluralismo religioso. Nosotros identificamos en nuestra ciudad una gran dificultad para reconocer otras expresiones religiosas, todavía un ejercicio muy dominante del catolicismo como una de las únicas formas en las cuales comprendemos la capacidad, la dimensión espiritual del ciudadano, y que desde ahí pues también tenemos un proceso muy fuerte que realizar para incluir otros grupos o otras formas o otros cultos religiosos. Por ejemplo, un dato pequeño, en el centro de Medellín encontramos que hay más de 80 cultos o grupos religiosos que generan manifestaciones, pero a la hora de nosotros preguntarle al ciudadano, pues solamente encontramos una religión que la gente identifica como legítima o válida de trabajar. Entonces, en cuanto a las políticas y estrategias que estamos desarrollando, pues podríamos encontrar programas, pues varios programas.
en términos de atención a adulto mayor, programas en el tema de salud, que es muy importante pues como para generar esos procesos de inclusión, que es salud en el hogar, donde hay un cogestor que acompaña a la familia y genera como una detección de las dificultades en salud que tiene cada grupo familiar, sobre todo los que están pues en condiciones de mayor vulnerabilidad. Está el programa Buen Comienzo, están las políticas públicas de diversidad sexual, el diseño de la política pública para la población afrodescendiente, política pública para la atención a la primera infancia, política pública en salud mental. Y específicamente, pues yo quisiera compartirles, o pues la administración y nuestra alcaldía quiere compartir en este encuentro la experiencia del programa Medellín Solidaria, que digamos que es el programa que dentro de nuestros retos como administración municipal, pues está el trabajo con la población que está en condiciones de pobreza extrema. Digamos que la encuesta nacional que se genera de las condiciones pues digamos de bienestar de los ciudadanos nos arroja que más de 91 familias en nuestra ciudad están en condición de pobreza extrema. El programa Medellín Solidaria entonces tiene el reto de atender a más de 45.000 familias, el reto para 2015 es la atención de 60.000. Es un programa que comienza desde el año 2008 en la ciudad de Medellín. Estamos entonces, estamos transcurriendo el 6º año del programa. En estos años hemos logrado recibir, por ejemplo, el premio de ONU Habitat como uno de los programas destacados en la posibilidad de generar de lograr más bien uno de los objetivos del milenio, que es combatir la pobreza extrema. Y pues hasta el momento hemos logrado en el concepto, pues como en la definición de graduar o de bien de llevar a 8.000 familias de estas primeras 45 atendidas a una condición de superación de la pobreza, y donde ya se pueden generar unas oportunidades, donde a partir de la educación, de la salud, yo les voy a compartir cuáles son los 9 ítems que trabaja o en los que se focaliza el programa. Y pues el primero y más básico es que están identificados. Tenemos muchos ciudadanos que todavía no cuentan con su cédula, con su registro civil de nacimiento. Ingreso y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y acceso a la justicia. Entonces el trabajo con los 310 cogestores que cuenta el programa, cada uno tiene a cargo alrededor de 117 núcleos familiares o hogares, y pues la idea es que ellos van acompañando a estos grupos familiares a que vayan superando esas condiciones de pobreza extrema y logrando articularse principalmente también a una dinámica de ciudad. Allí pues el proceso de articulación es fundamental, porque el cogestor principalmente lo que busca es tener muy clara la oferta institucional para acercarla a los grupos poblacionales, a los grupos familiares, y desde allí pues poder entonces como comenzar también a tener esa lógica y esa dinámica de una relación mucho más horizontal con la institucionalidad, a reconocerse como ciudadano y ciudadana, a reconocerse como sujeto de derechos y a sentirse parte de una construcción de ciudad. De esas 45.000 familias, es importante pues también reconocer que un número importante de ellos son población desplazada. Soy muy reiterativa en eso porque es difícil superar esta condición de 93.000 hogares en condición de pobreza extrema cuando todavía recibimos semanalmente más de 200 familias o más de 200 personas, perdón, en la ciudad víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, pues bajo esas condiciones todavía pues podríamos decir que es muy difícil superar el no tener pobreza extrema en la ciudad, pero sí consideramos que es uno de nuestros objetivos primordiales dentro de la administración municipal, trabajar con estas familias para la generación y superación de la pobreza extrema. Es ahí donde está pues como nuestro foco principal en el tema de inclusión social en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Bueno, y vamos ahora a escuchar a Elizabeth. ¿Tenías un PowerPoint?
Sí, primero que nada quiero decir que este PowerPoint recoge algunas de las experiencias que queríamos mostrar en materia de inclusión, porque bueno, ese era el cometido y participación. Tenemos otros también, otros videos que mostraban alguna experiencia distinta propiamente de nuestra unidad de Ciudad Educadora, pero bueno, no hay espacio posible para presentar todo, así que vamos con este y vamos a ver un poco las experiencias que tenemos. Bueno, nos quedarían unos breves minutos para alguna pregunta en caso de que quieran. Supuestamente vendría la segunda parte en donde yo tengo que estimular el diálogo, pero han expuesto la totalidad de los PowerPoint, los materiales que tenían preparados. No sé si querés agregar algo. A vos sí te partimos la ponencia en dos, si querés agregar algo. Estoy hablando con Aida, para cerrar la parte. En términos de proyectos, sí. Yo coincido con muchas de las iniciativas que tienen las compañeras en sus respectivas ciudades. Pienso que quisiera como dejar esta reflexión, ¿verdad? Que la inclusión va más allá del desarrollo de programas o proyectos para poblaciones que entendemos que están en mayor vulnerabilidad, y que es un proceso que se va dando en la madurez y en el contexto, en el caso de nosotros administrativo, municipal, gubernamental, ya que no solamente se trata de esa inclusión en servicios, sino que esas poblaciones que entendemos que están excluidas puedan estar desde la reflexión, moverse hacia la acción, y seamos valientes para que también podamos ser evaluados, más allá del proceso, ¿verdad?, político de un gobernante, tener procesos de evaluación continua, de rendición de cuentas, donde estas poblaciones puedan también darnos su retroalimentación de cómo vamos, cómo va nuestra gestión. Así que eso requiere crear, como hablaba ahorita, unas condiciones que no se dan por casualidad y que deben ser parte también de los planes de desarrollo de las ciudades. En ese sentido, pues nosotros como ciudad continuamos trabajando, continuamos madurando en ese aspecto para que seamos acompañados en el antes, el durante y el después en esos procesos de inclusión, y entender que hay unos temas en los cuales como ciudad la inclusión es más visible, esa exclusión es más visible. Sin embargo, hay otros que son de contenido más sensible. Escuchaba a la compañera hablando del pluralismo religioso. Y son temas que para una ciudad entrar en situaciones religiosas o de diversidad también sexual pueden ser delicados, pero que también hay que traer a la mesa. Hay que evolucionar con esa inclusión, madurar como administración. Gracias. Perfecto. Bueno, también quisiera pues como tener en cuenta el tema de convivencia, ¿cierto? Cuando nos invitaban al panel, una de las cosas que me motivaba o que nos motivaba pues también como desde la administración era poder tener esas dos condiciones, hablar de inclusión social como la inclusión del sonido, muy importante también, por ejemplo, que no me quiten la palabra. Entonces, el tema de inclusión social está pues muy amalgamado con lo que tiene que ver con la convivencia, ¿cierto? Cuando nos preguntaban, por ejemplo, los problemas de convivencia, pues ahí también veíamos cómo hay una relación directa con el asunto de inclusión. Y pues bueno, nosotros como administración municipal estamos muy interesados en generar esfuerzos principalmente en lo territorial. Si bien ahora les contaba la experiencia específica del programa Medellín Solidaria, en términos de convivencia, pues hay una apuesta muy fuerte por la administración en tener, por ejemplo, tener una consejería de convivencia. Desde ahí entonces tener por cada comuna y corregimiento, que ahora les contaba, 16 comunas, 5 corregimientos, tenemos promotores locales de convivencia, tenemos gestores de seguridad, con ellos se hacen mensualmente los comités locales de gobierno, donde se discuten y donde se hacen también consejos locales de convivencia en el momento que la comunidad lo pide,
para trabajar esos temas que generan pues como mayor dificultad. Digamos que los temas que en estos momentos para nosotros son pues como muy vigentes en cuanto a la convivencia, está la necesidad pues como del uso concertado y adecuado del espacio público, el tema de escenarios y espectáculos de fútbol. El tema de convivencia en el fútbol es un asunto que todos los días nos exige creatividad, nos exige retos, nos exige pensarnos cómo generar un diálogo con estas nuevas expresiones y fenómenos de vivencia del fútbol, principalmente entre los jóvenes. La violencia intrafamiliar es algo que pues también la verdad nos desborda en términos también de preguntarnos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con este tema? Pues y espero que aquí podamos compartir muchas experiencias para llevarnos ideas para nuestra ciudad. El tema de la cultura, la ilegalidad, la intolerancia frente a la diversidad y otros pues que son muy de la cotidianidad pero siguen siendo un tema de trabajo de convivencia, y es la tenencia de mascotas y el ruido en los espacios de barrio y en los espacios públicos. Ahí pues lo dejaría ahí, también pues como sobre todo como la reflexión de que no es muy difícil hablar de retos de inclusión sin pensarnos el tema de convivencia, pues porque cuando mejoramos y fortalecemos el tema de convivencia es seguro que fortalezcamos también la inclusión social. Perdone, pensé que tenían ese micrófono y lo saqué, no va a volver a suceder. Vamos a continuar para terminar la palabra inclusão dentro do programa. Ok, eu penso que falar de inclusão é falar hoje do maior desafio dos governos. Na verdade, é falar da pessoa bem consigo mesma e no meio em que ela se insere. Então, eu acho que aí é que está, de fato, o grande segredo das grandes cidades. Nesse sentido, eu destacaria aqui que em Belo Horizonte nós temos dezenas de conselhos que envolvem todos os estratos sociais para que as pessoas possam se manifestar e possam, então, por meio das suas opiniões, criar as melhores condições, os melhores ambientes para que elas se encontrem. Então, é nesse sentido que eu acho que o trabalho dessa associação, né, Internacional Cidades Educadoras pode de fato contribuir, e junto aí com os objetivos do milênio, em que as pessoas realmente precisam ser aceitas e colocadas dentro de patamares mínimos, né, da condição humana, então podemos pensar numa vida melhor. Eu quero aqui agradecer a organização por fazer parte aqui dessa mesa, desse debate, me coloco à disposição e quero realmente levar experiências que possam somar as nossas para que a gente possa fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor. Então, muito obrigada. Bueno, yo pienso que la convivencia, sobre todo para Montevideo, ha sido un desafío constante y permanente, ha sido como el norte, el tema convivencia, el tema inclusión y el tema participación. Ha sido siempre el desafío, el gran desafío. Todas las estructuras de descentralización que tenemos en Montevideo tienen componentes, proyectos y programas que hacen a la inclusión. Aún así, no es fácil, es un desafío constante, es renovar constantemente la apuesta, porque es difícil el tema de la inclusión absoluta y lograr la participación y encontrar los mecanismos y los programas que tengan que ver con algo que realmente a la gente la desafía a participar. Y entonces a opinar, y entonces a promover, y entonces a querer cuestiones nuevas para la ciudad. Es difícil. Esto tiene que ver, por supuesto, con cómo diseñamos después políticas de inclusión. Sin embargo, hay muchas acciones en este sentido, desde todas las áreas, muchas que me hubiera gustado mencionar hoy que no pude, porque es imposible, pero tiene que ver, por ejemplo, con el deporte, que es una cosa
tan interesante en materia social, cómo nuclea, cómo genera participación y también cómo genera inclusión, y además cómo es una herramienta para un desarrollo del ser humano como tal desde un lugar diferente y apartado a lo mejor de los flagelos del hoy, que son el tema del alcohol, la droga y demás. Se trabaja mucho en materia deportiva en este sentido, también en materia cultural, por supuesto, tratando de llevar a todos los barrios de Montevideo, hasta los más vulnerables y difíciles de entrar, una propuesta cultural. Es absolutamente interesante esto, porque entendemos que la cultura es un medio también de inclusión, que genera mucha adhesión y que a la gente le encanta tener en su barrio, y que a veces es difícil. Pero tener gente que tenga la capacidad de implementar estas ideas, estos proyectos, y poderlos llevar adelante y generar estos anclajes en cada punto de la ciudad, a veces es difícil. Pero debe ser hoy, dada la dificultad que no es solo latinoamericana, sino que es mundial, de los cambios, las transformaciones, los cambios de valores y de convivencia en las propias ciudades, es hoy un desafío constante y permanente. Gracias. Bueno, Guadalajara es una ciudad que está dividida metafóricamente. Al principio fue una metáfora, pero después se fue haciendo una realidad que hoy nos lastima. Hay una avenida que se construyó para dividir el río San Juan de Dios, que era el que lo entubaron, y que se llama la Calzada Independencia. Y entonces hay gente que vive antes de la calzada y después de la calzada. La parte que vive antes, que es el oriente de la ciudad, es una parte que tiene un muy buen desarrollo socioeconómico, en donde están las plazas comerciales, en donde está la gente con mayor nivel socioeconómico y accesos culturales, y la gente que vive de la calzada para allá, que es el poniente, es la gente que tiene menos potencial educativo, digámoslo así, es en donde no están los colegios particulares, clases sociales más bajas, menos acomodadas, en donde no hay centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, esta división, que al principio era metafórica, hoy en Guadalajara se vive de una manera real y profundamente lastimosa. Lo que hay es entonces una gran apuesta del gobierno para poder manejar las políticas de inclusión desde una visión territorial, por supuesto, para que de alguna manera vayamos difuminando esta línea de separación, que es una avenida y por donde transita el BRT, que al final, en lugar de unirnos, también hizo más grandes nuestras diferencias por una mala aplicación de gobiernos anteriores. Y además de esta apuesta territorial, hay una gran apuesta social. Lo que sucede es entonces que en la apuesta territorial lo que hacemos es tratar de hacer una política de visibilidad, en donde la gente del poniente vea a la gente del oriente y la gente del oriente a su vez a la gente del poniente, y que esta visión o esta visibilidad nos haga tener unas políticas de acercamiento en donde a nadie le dé miedo ir más allá de una línea o traspasar la línea, o a los otros tampoco les dé coraje traspasar la otra, que es un sentimiento al cual nos enfrentamos todos los días. Por tanto, esta visión territorial apuesta por esa parte de la visibilidad y también por esa parte de el atreverse a traspasar los territorios para generar unas políticas de cooperación y de solidaridad dentro de la propia comunidad. Por tanto, entonces hay gente del oriente que atraviesa hacia el poniente para poder generar clases dentro de nuestros centros de bienestar comunitario, en donde llevan a las orquestas. Esta parte de la división o del traspaso de la visibilidad va mucho vertebrada a partir del arte y de la cultura, en donde estamos generando muchos procesos de inserción cultural, y la otra es a partir del deporte, en donde con la otra experiencia que relataremos más adelante, que es la vía recreativa, lo que hacemos es atravesar esta línea y ampliar la convivencia a partir de la bicicleta como un espacio de convivencia en general, ¿no? Pero en general esas son las dos estrategias. Bueno,
ahora sí no queda demasiado tiempo para las preguntas y hay gente que me mira pidiéndome ir a almorzar completamente. Así que vamos a dar por culminada. Me voy con la satisfacción de haber aprendido todo lo que aprendimos, de escuchar mucho más frecuentemente la palabra cultura pegada a la palabra educación. Les confieso que para mí es un placer muy pero muy grande. Estoy absolutamente convencido de que las políticas públicas vinculadas a la participación ciudadana y a la cultura en particular mejoran la calidad de vida de cada uno de nosotros, así que hayan quedado atrás sugerencias de la década del 90 de, por ejemplo, que el 3% del presupuesto de un municipio debería de ser utilizado en la cultura y hayamos superado esos valores y estemos discutiendo sobre otras políticas que afecten otras áreas y la cultura y la educación transversalicen las políticas públicas. A mí en particular me llena de orgullo y que el aporte haya sido en parte por este tipo de foros también me ha llenado de orgullo. Así que gracias por haberme dejado participar. Acabo de protagonizar uno de las anécdotas más grandes en mi vida. Le saqué el micrófono a una persona cuando estaba hablando. Me llevo un recuerdo imborrable. Así que les agradezco también por esta vivencia. Y bueno, gracias a todos por la calidez, por el apasionamiento. Definitivamente esto no puede fracasar si hay tanta energía positiva. Así que gracias por acompañarnos. Nos vamos a almorzar y volvemos a las 14:30. Gracias.